Bendiciones, soy el pastor Fausto Jiménez desde el Centro Cristiano de Tucunaré y quiero invitarte para que el día de hoy continuemos con la palabra, que venimos trabajando cosas que nos permiten ver a Dios actuando en nuestras vidas. Hablar de tormentas a veces no resulta ser un tema muy agradable para algunos. Pensar de repente en un trueno es algo que asusta a muchas personas, hace correr a otros hace llorar. Recuerdo cuando era niño, en alguna oportunidad, me quedé solo en casa y se soltó un tremendo aguacero. Comenzó a tronar y me llené de angustia. Y en el momento de mayor angustia en mi vida, recuerdo que mi madre llegó a la casa y me abrazó, y al hacerlo volví a tener el descanso y volví a tener la paz. Una paz que había perdido por el momento de la tormenta. Realmente muy poco nos gusta atravesar por las tormentas. Muy poco nos gusta atravesar por los problemas. Cuando hablamos de tormentas, no solamente nos referimos a aquella lluvia fuerte, torrencial, que en algún momento pueda venir en el lugar donde vivimos, sino que hablar de tormentas es hablar de los problemas que muchas veces podemos enfrentar en nuestras vidas. Lo bonito es saber que aún las tormentas son la oportunidad para ver a Dios trabajando en nosotros. Hemos estado viendo estos días que cuando se seca el arroyo podemos ver a Dios, una oportunidad para ver a Dios. Hablamos también que las deudas impagables son oportunidades para ver a Dios trabajando en nuestras vidas. Hoy no quiero dejar de hablar acerca de las tormentas. Las tormentas también son las herramientas, son instrumentos de Dios para bendecir nuestras vidas y bendecir nuestros corazones. Yo quiero ir contigo a una porción de la palabra que está en uno de los evangelios, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al versículo 37, dice la palabra de la siguiente forma: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Este relato nos habla de una de esas tormentas que se levantan en medio del momento más inesperado de nuestra vida. Muchas veces las cosas van bien, muchas veces las cosas están a nuestro favor, gozamos de tranquilidad, gozamos de paz, gozamos de quietud, salud, alegría, pero muchas veces de la nada el tiempo cambia, el clima cambia, y aquel día soleado que de pronto estamos disfrutando se convierte en un día triste, un día gris, un día oscuro, y en medio de la nada una tormenta se suelta. Eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, que en el momento menos pensado nos encontramos en medio de tormentas, en medio de dificultades, en medio de luchas. Pero ¿qué fue lo que pudo haber hecho esta tormenta en la vida de los discípulos? En esta experiencia interesante en la vida de Jesús, ¿qué fue lo que le ayudó a ellos o qué fue lo que les permitió ver de Dios en medio de la tormenta? Bueno, lo primero que yo entiendo por este texto de la palabra es que esa tormenta incontrolable permitió que ellos pudieran conocer el valor de la palabra. Hay un recurso impresionante que nosotros tenemos en Dios y es el valor de la palabra. Cuando hablo del valor de la palabra, no me estoy refiriendo a nuestra palabra como tal, al valor que tiene nuestra palabra, no la seriedad que podemos encontrar en nuestra palabra a la hora de hacer un negocio. No, allí hay un valor de la palabra, pero yo quiero referirme al valor que hay en la palabra de Dios. Una cosa es soltar una palabra mía, pero otra cosa es soltar una promesa de Dios. Allí hay una tremenda diferencia. Y este texto me ayuda a ver precisamente eso, el valor de la palabra. En medio de una tormenta, el Señor ha dado una palabra. Antes de que pasen la tormenta, el Señor ha dicho: pasemos al otro lado. Al soltar esa palabra, el Señor, que conoce todas las cosas, yo estoy seguro que Él sabía que vendría una tormenta, pero por la palabra que ha dado, esa palabra hace
que los discípulos no solamente pasen al otro lado, sino que atraviesen en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Y cuando yo te hablo del valor de la palabra, yo quiero decirte que hay una tremenda herramienta que tenemos en Dios en medio de las tormentas. Generalmente en medio de las tormentas viene nuestra voz que dice: me hundo, me muero, qué miedo, no soy capaz, no puedo. Esa es nuestra palabra. Pero la palabra del Señor, ella siempre se anticipa y nos dice que en el Señor siempre vamos a tener victoria, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero el Señor en esta palabra está diciendo: pasemos al otro lado. Hay una bendición para tu vida del otro lado. Tal vez tú estás en estos días en tiempos de tormenta, en tiempos de dificultad. Pero quiero recordarte la palabra de Dios para tu vida en el día de hoy es esta: pasemos al otro lado. Él está contigo caminando y Él te ayuda a pasar al otro lado. Del otro lado tú vas a tener el descanso, del otro lado tú vas a ver la victoria, del otro lado vas a ver que aquello que te angustiaba ya no está más, porque el Señor te ha dado la fortaleza y el Señor te ha levantado y el Señor te ha animado. Así que una tremenda tormenta nos puede llevar a recobrar el valor de la palabra. Yo espero que en el día de hoy tú tomes la palabra del Señor, que te fortalece, que te levanta y que te da la victoria. Una tormenta incontrolable, una linda oportunidad para ver a Dios trabajando en nuestras vidas. No solamente les permite a ellos recobrar el valor de la palabra, entender que cuando tenemos una palabra de Dios tenemos victoria, sino que además les permitió ver que Dios siempre tiene el control de todas las circunstancias. Sí, así como lo escuchaste, Dios siempre tiene el control de todas las circunstancias. Tú estás viviendo el día de hoy, tal vez te encuentras sumido en una prueba muy grande. Tal vez estás preocupado por muchas cosas y tal vez tú estás sintiendo que las cosas se te salieron de control, que ya no puedes tú hacer lo que antes podías hacer, que no tienes el control de tu economía, que tu hogar se te está saliendo de las manos, que tu empresa ya no se puede manejar como antes la manejabas, que muchas cosas de tu vida están saliendo del control. Qué bueno cuando las cosas salen de nuestro control, porque nunca saldrán del control de las manos de Dios. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Eso fue lo que el Señor les permitió ver a los discípulos. Cuando en medio de la tormenta comienzan a clamar, el Señor viene a traer la paz, viene a traer el descanso, pero también viene a quietar la naturaleza, las circunstancias que se habían levantado. Recuerda que ya tenían una palabra, y en la palabra ellos fueron para cruzar al otro lado. Pero cuando se levantó la tormenta, el Señor se encargó entonces de calmar los vientos, de tranquilizar las tempestades. El Dios que tiene el control de todas las cosas, Él se va a encargar de hacer que sobre tu vida venga la paz que necesitas, la tranquilidad que necesitas. El Señor te va a ayudar a pasar del otro lado. Y recuerdo una historia de un padre y un hijo que tienen que atravesar, van en carretera y de repente comienzan a ver una tremenda tormenta. El hijo se angustia y le dice a su papá: no podemos ir, papá, porque allí hay una tremenda tormenta. Y el papá le dice: no, hijo, tranquilo, vamos a seguir. Continúa manejando, continúa el camino. Y ellos fueron en medio del camino y en la medida que iban avanzando, el clima se ponía peor. La oscuridad era más grande, la lluvia era mucho más fuerte, al punto que había momentos en que el que iba manejando, que era el hijo, decía: no, creo que debemos parar. Cuando él quería parar, su papá volvía y le decía: no podemos parar, hay que seguir caminando. Muchos se detuvieron en el camino, pero él determinó hacerle caso a su padre. Siguió caminando, siguió andando. En la medida que siguió andando, comenzó a ver que el clima nuevamente comenzó a cambiar. La oscuridad dejó de ser oscuridad para comenzar nuevamente a brillar. El día comenzó nuevamente a ser un día caluroso, un día muy iluminado, y lograron pasar y salir de la tormenta. Cuando salieron de la tormenta, el muchacho detuvo el carro y miró hacia atrás y le dijo a su papá: mira, papá, que allá todavía siguen en tormenta. Y entonces el padre le dijo: imagínate lo que hubiera pasado si nos hubiéramos quedado. Si nos hubiéramos quedado, todavía nos encontraríamos en la tormenta. Los que no decidieron seguir adelante se quedaron en la tormenta, pero nosotros decidimos continuar y hemos pasado adelante. Atravesamos la tormenta, hoy estamos en otro ambiente diferente. ¿Por qué?
porque determinó obedecer a la voz de su padre y determinó caminar y pasar al otro lado en medio de la tormenta y en medio de la dificultad. Yo quiero decirte, en el nombre del Señor, en tu vida, no te detengas, sigue caminando. Tal vez tú dijiste hoy, hasta hoy voy a seguir luchando por mi casa, hasta hoy voy a seguir luchando por mi economía, ya no voy a batallar más, ya no voy a seguir más. No, no lo hagas, no lo hagas. Sigue caminando, porque muy pronto aquel día oscuro, aquel día gris por el cual tú estás atravesando, se va a convertir en un día caluroso. Vas a pasar del otro lado, mirarás atrás y verás la obra del Señor. Dirás, qué bueno que yo no me detuve en el camino, sino que seguí caminando, porque finalmente la tormenta quedó atrás, pero yo fui adelante. La bendición del Señor está sobre tu vida, porque recuerda, Dios tiene el control de todas las circunstancias de tu vida. Lo que está pasando ahora, que tú no entiendes, Dios sabe por qué lo permite, porque Él tiene un propósito grande en tu vida y en tu corazón. Así que sigue caminando, sigue confiando, sigue creyendo en las promesas del Señor. Más cosas lindas son las que Dios tiene para tu vida adelante que las que tú puedes observar si te detienes en el camino. Alguien dijo en una oportunidad que la mitad del lago no es el lugar apropiado para detenerse cuando uno está nadando, porque la mitad del lago es un lugar todavía de aguas profundas. Si nos detenemos en la mitad del lago, seguramente vamos a encontrar la muerte. Por lo tanto, la mitad del lago nunca será el lugar ideal para detenernos. Tal vez tú estás precisamente en la mitad del proceso. No te detengas, sigue caminando. Recuerda, el Señor está contigo, Él te fortalecerá, Él te levantará, Él te dará la victoria. Tú podrás cruzar del otro lado, y cruzando del otro lado vas a mirar atrás. Vas a recordar las cosas que has pasado y las vas a ver como aguas que pasaron. Y entonces te levantarás para glorificar el nombre del Señor. Pero recuerda, hay dos cosas de las que hemos hablado. El valor de la palabra de Dios ante todo en nuestra vida. Son las promesas que nos ayudan a seguir adelante en medio de las tormentas. Pero segundo, recordar que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Qué bueno que podamos nosotros decir, bienvenidas las tormentas en nuestra vida. Parece absurdo que uno lo diga de esa manera. Lo cierto es que las tormentas son la oportunidad para ver al Señor trabajando en cada uno de nuestros corazones. Recuerda la palabra que hemos venido hablando. Está el cuadro, una tormenta se ha levantado y los discípulos están clamando, ¿qué vamos a hacer? Y le piden al Señor que obre. El Señor se levanta rápidamente porque Él está descansando, durmiendo, pero se levanta y reprende los vientos y entonces hay una tremenda calma. Una tremenda paz. La tormenta ha cesado y viene la paz. Pero, ¿qué estaba esperando el Señor en los discípulos en medio de esta tormenta? Bueno, lo que el Señor estaba esperando es que ellos pudieran entender que hay momentos donde Dios espera que nosotros tomemos la autoridad para definir algunas situaciones en nuestra vida. El Señor hizo algo que los discípulos no hicieron. Los discípulos tenían la palabra de Dios y ellos perfectamente podrían levantarse para ordenar a los vientos que se calmaran, a la tempestad que se aquietara para que ellos pudieran pasar al otro lado con tranquilidad en la barca en la cual se encontraban. Pero como no lo hicieron, porque en medio de la tormenta se angustiaron, tuvieron que clamar al Señor. Y gloria a Dios, que siempre vamos a tener a nuestro Dios cercano para ayudarnos en el momento de la crisis, en el momento de la angustia. Fue lo que el Señor hizo en la vida de estos discípulos. Pero la gran lección queda. Hay momentos en los cuales Dios espera que tomemos la autoridad en medio de las circunstancias. Tú estás pasando por una situación difícil. Toma la autoridad, levántate en el nombre del Señor y toma la autoridad del Señor. ¿Para qué? Para declarar, recuerda, el valor de la palabra, declarar la palabra de Dios en medio de las circunstancias. Dios te ha dado poder y autoridad. Ordénale a los vientos que se calmen, ordénale a la tormenta que se aquiete en el nombre del Señor y ordena que vengan nuevos vientos de paz, de tranquilidad y de bendición, porque eso es lo que Dios ha preparado para ti. En el día de hoy yo quiero decirte, ten la paz de Dios, porque yo siento en mi corazón y en mi espíritu que los nuevos vientos de Dios están soplando sobre tu vida, están soplando sobre tu casa, están soplando sobre nuestra ciudad, están soplando sobre nuestra región de frontera y muy pronto vamos a ver la gloria del Señor. Pero este es el tiempo en que cada uno de nosotros debe levantarse con la autoridad de Dios
y con la autoridad de la palabra para proclamar las promesas del Señor que son una realidad en cada uno de nosotros. Así que te invito, cierra tus ojos, vamos a soltar la palabra, vamos a tomar la autoridad de la palabra y a declarar esa palabra del Señor sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Padre, queremos darte gracias en esta hora, porque tu palabra nos alienta, nos fortalece, nos dice que podemos levantarnos con la autoridad que nos has dado para orar en medio de las tormentas. Por eso ordenamos a todas las tormentas que se han levantado en las vidas de tus hijos, que se aquieten, que se calmen, que haya respiro, que haya descanso, que haya liberación, que haya respuesta sobre cada uno de sus corazones. Aquel que está afligido, aquel que está fatigado, aquel que está cargado, yo te pido, trae la respuesta que solamente tú puedes dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento venga a gobernar cada uno de sus corazones en el nombre de Jesús. Yo te pido que esta tormenta que tus hijos están atravesando sea la oportunidad para ver tu gloria, para ver tu poder. Tal vez es el hogar que está con problemas, los padres que están a punto de separarse, el hijo que tal vez no está respondiendo, es esta tremenda tormenta que se ha levantado, pero te pido en el nombre de Jesús que traigas respuesta, que traigas la paz al corazón y que renueves la fe en cada uno de tus hijos para poder pasar al otro lado. No nos vamos a detener en medio de la tormenta, en medio de la crisis. Pasaremos al otro lado y pasaremos en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Declaro la victoria del Señor y la bendición del Señor sobre tu vida, porque vamos a pasar al otro lado con la bendición del Señor.